veces es curioso, pero el Señor hace que las personas se conozcan por medios bien diferentes, por leer. A mí me pasa lo mismo. Yo, el domingo, el primer artículo de Protestante Digital que leo es el suyo, porque es un hombre que escribe muy bien. Decía un gran escritor español que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y él eso lo cumple. Sus artículos son breves, son esquemáticos y son fáciles de asimilar. Y son buenos, y son breves. Por tanto, la amistad y la admiración es mutua. Bien, tenemos la primera conferencia, ¿qué es la apologética? ¿Qué os voy a decir? Si la mayoría de vosotros ya sabéis lo que es la apologética. Fijaos cuando ojeamos un poquito la palabra de Dios, encontramos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 5, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Nos anima a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fijaos en esas frases. Derribar argumentos. ¿Cómo se derriban los argumentos? ¿A bofetadas? Hay países, sobre todo los latinos, somos muy dados a eso. No estamos de acuerdo, estamos discutiendo sobre un tema. ¿Quién tiene la razón? Yo opino de una manera, tú opinas de otra. Bueno, salgamos a la calle y a bofetadas a ver quién gana. Esta es nuestra mentalidad un poquito en el sur. No hay debates en España, debates ideológicos, porque la gente enseguida se enfada mucho. En cambio, en los países de habla inglesa, anglosajones, en Estados Unidos y en otros lugares, hay debates entre un creacionista y un ateo. Y la gente va, incluso paga por oír estos debates, y no acaban llegando a las manos, ni mucho menos. Son debates ideológicos. Yo creo que nosotros, los españoles, los hispanos en general, tenemos que aprender a ser un poquito más tolerantes con las ideas del otro, aunque no las compartamos, aunque no estemos de acuerdo. Pero fijaos, derribar argumentos con la razón, con la palabra, con la filosofía, con el pensamiento. Y para eso hay que estar preparados. Pedro amonesta a los cristianos a estar listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fijaos, aquí ya Pedro ya nos está perfilando que no es una pelea, es con mansedumbre y reverencia, con respeto por la persona. ¿Sabéis que hay un tipo de diálogo cuando están discutiendo dos políticos o dos personajes, cada uno defendiendo sus ideas? Hay una cosa que se llama el ataque al hombre, a la persona. Si tú no puedes derribar los argumentos de otro, atácale personalmente. Habla mal de él. Sí, él a lo mejor tiene razón, pero es que el otro día no pagó una deuda que tenía. ¿Eso qué tiene que ver con el argumento? A veces descalificamos al contrincante porque no podemos derribar su argumentación. Eso no es lícito. La palabra nos dice con mansedumbre y reverencia. Judas, capítulo 3. Judas nos exhorta también a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fijaos, no vamos a poner ya más citas, quizá estas son las más significativas que encontramos en la Escritura. En todos estos pasajes aparece esta palabra, apologética. Apologética significa defensa. Aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, en diferentes formas, en diferentes aspectos, pero siempre es defensa de la fe. Defensa racional de la fe, con argumentos. Este término, esta palabra, era muy empleada sobre todo por los griegos, los filósofos. Los filósofos griegos en sus debates
cada uno defendía sus puntos de vista, sus argumentos, delante de sus alumnos o delante de otros pensadores, y ellos usaban mucho la palabra apologética, defensa. También los abogados, también los juristas. Y desde luego los primeros cristianos siguieron al pie de la letra los consejos de estos tres apóstoles, de Pablo, de Pedro y de Judas. Marcos, por ejemplo, es el primer evangelista que hace apologética al combatir, en el capítulo 13 del Evangelio, las falsas esperanzas escatológicas, es decir, la idea de cuándo será la segunda venida de Cristo, cuándo será el fin del mundo, que tenían algunos creyentes de aquella época. Algunos decían, algunos creyentes pensaban, que cuando fuese destruido el templo de Jerusalén, se acabaría el mundo. Sería el fin del mundo, el fin del tiempo. Y Marcos, en su Evangelio, les dice, ¿ven todos estos grandiosos edificios? Se estaba refiriendo sobre todo al templo de Jerusalén. Pues no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Marcos 13, versículo 2. Y en el capítulo 30 añade, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Muchos creyentes que pensaban que ese sería ya el fin del mundo, durante aquella generación vieron efectivamente que el templo de Jerusalén fue destruido por el ejército romano. Pero el mundo no se acabó. El mundo no llegó a su fin. Jesús ya les había advertido, recordándoles que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, en Marcos 13. Por lo tanto, aquí vemos cómo el evangelista Marcos hace apologética al corregir errores doctrinales de parte del pueblo de Dios, de algunos cristianos. O sea, hermanos, la apologética no solo es la defensa de la fe externa al Evangelio, sino que también hay una apologética interna dentro de la Iglesia. A veces es menester hacer apologética porque se introducen ideas falsas, se introducen herejías que conviene refutar adecuadamente. También en la actualidad, muchos ven el fin del mundo detrás de cada catástrofe natural, detrás de cada acontecimiento político relevante, detrás de cada cambio sociológico. Siempre hay personas dentro del ámbito de la fe que están diciendo, ¿veis? Ya está aquí, es el fin del mundo. ¿Y tú qué sabes? ¿Has tenido una revelación especial de Dios que te dice que ahora es el fin del mundo? ¿Cuántos libros se han escrito, hermanos, diciendo, el fin del mundo será en el año 2000? El fin del mundo será cuando la Unión Europea consiga unirse, porque la Unión Europea lleva el símbolo de la bestia. Sí, ¿dónde? En el euro. Fijaos en el euro. 6 estrellas arriba, 6 barras y otras 6 estrellas debajo. 666. El número de la bestia. Es tan fácil crear mitos dentro de la Iglesia, incluso usando la palabra de Dios, mal usándola. Por tanto, debemos estar vigilantes frente a todo este tipo de errores que pueden surgir en el seno de las congregaciones. Frente a tales actitudes, deberíamos preguntarnos, ¿se ha predicado ya el Evangelio en todas las naciones del mundo? ¿En todos los pueblos de la tierra? Bueno, en la actualidad la Biblia ha sido traducida a 2.500 lenguas en general. No es un número exacto,
pero aproximadamente 2.500 lenguas. Sin embargo, quedan todavía 4.500 lenguas en el mundo en las que la palabra de Dios todavía no puede ser leída directamente. Es verdad que muchas personas pertenecientes a estos pueblos la pueden leer en otro idioma, que no es el suyo. Pero para que el Evangelio llegue a todos los pueblos y a todas las culturas de la tierra, hermanos, debemos seguir esforzándonos. Debemos seguir con este trabajo de traducción, de inculturación de la fe. La fe tiene que introducirse en la cultura. Por esto hay que tener mucho cuidado, porque la cultura a veces se confunde con la fe. La cultura a veces se confunde con el mensaje del Evangelio. Y uno llega a creer que solo se puede alabar a Dios tocando el órgano. Pero la guitarra es mala. Que solo se puede alabar de Dios dentro de templos que tengan los capiteles de esta manera y las ventanas en pico. No se puede alabar a Dios en una chabola tropical. Fijaos cómo a veces la cultura sustituye al mensaje evangélico. Pero lo que nosotros debemos hacer es inculturar. Hay cosas que se pueden aprovechar de la cultura para transmitir el evangelio y hay cosas que no se pueden, lógicamente, aprovechar. El evangelio de Mateo. Mateo se concentra en fortalecer la fe de los cristianos, sobre todo de los cristianos de origen judío, de los hebreos. Y quiere ayudarles a que se sobrepongan a esos ataques de sus propios compatriotas. Otros judíos les atacaban por el hecho de ser cristianos. Por lo tanto, Mateo lo que hace es añadir la genealogía, los detalles del nacimiento de Jesús, de quién descendía Jesús. Porque Jesús era el Mesías, se le identifica como el Mesías, pero ese Mesías es el hijo de David y es hijo de Dios. Porque así los judíos, mirando la genealogía, podían entender que Jesús, un simple carpintero de Nazaret, cumplía perfectamente todo lo que decían las profecías acerca de la venida del Mesías. Así que hubo en total, dice Mateo, 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Mateo 1, 17. Dios ha planificado la historia de los hombres. Es lo que está diciendo Mateo. Pero Dios puede intervenir en la historia. Dios irrumpe en la historia cuando Él quiere y como quiere, según sus planes salvíficos. Dios irrumpe en la historia para proveerle al ser humano un Salvador que es Cristo el Señor. Y así Mateo presenta a la Iglesia como el nuevo Israel, haciendo del Sermón del Monte una especie de nuevo Pentateuco para ese nuevo Israel. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, dice Jesús. Es como un nuevo Pentateuco. Esto es hacer apologética. Mateo está aquí haciendo apologética. Está usando las profecías del Antiguo Testamento y el linaje de Jesús para defender la fe cristiana frente a aquellas críticas que venían de parte de los escépticos judíos. Lucas se enfrenta, también como Marcos, a la misma crisis escatológica provocada por la destrucción de Jerusalén. Los cristianos ven cómo van pasando los años, los acontecimientos predichos se cumplen, la persecución arrecia, pero la parusía no llega. La segunda venida de Cristo, pues no aparece, Jesús no vuelve. Y Lucas
se preocupa por abrirles la mente, haciéndoles ver que la esperanza escatológica no está sujeta al tiempo, que el tiempo de Dios es distinto del nuestro, que el tiempo de Dios no está sujeto al tiempo de los hombres. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, se refiere a los discípulos, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los discípulos de Jesús pensaban que era algo inminente, Lucas 19:11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos tenían en la cabeza un reino político. ¿Israel va a ser la principal de las naciones? ¿Cuándo va a pasar esto? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Lucas, entre otras cosas, lo que está haciendo es separar la esperada y curiosa ruina de Jerusalén, que aconteció en la antigüedad, con la parusía, con la segunda venida de Cristo y con la consumación de los tiempos y del universo. Y esto es también hacer apologética. Lucas responde a las críticas de los incrédulos que decían que Jesús no regresaría. Y esto generaba dudas en el seno de la iglesia, dudas de los creyentes, que ellos creían que vendría en aquella misma generación. Y les dice que la segunda venida es una realidad que debe provocar en todos los creyentes una actitud de espera, una actitud paciente, que llegará el día menos pensado, cuando nadie se lo imagine, aunque nadie sabe el día, nadie sabe la hora, solo Dios sabe cuándo será. Esto es lo que Él dice. Primero hay que testificar hasta lo último de la tierra. Por tanto, debemos vivir como si el Señor viniera hoy mismo, pero debemos prepararnos por si viniera dentro de muchos años. Hay personas que llegaron a convencerse de que la venida del Señor era inminente, dejaron de estudiar, dejaron de trabajar, dejaron de prepararse, dejaron de enviar a sus hijos a la escuela, pasaron años y criaron analfabetos. Esto es lo que se intentaba impedir. Venga, cuando el Señor venga, que nos encuentre atareados en sus asuntos. Y por último tenemos al evangelista Juan. Juan defiende la fe cristiana de los gnósticos. Los gnósticos, como sabéis, eran personas, religiosos, espiritualistas, les podríamos llamar súper espiritualistas, que pensaban que la carne era mala, solo el espíritu era bueno. Incluso por este camino llegaban a negar toda realidad corporal en Jesucristo. Decían que Jesús no tuvo un cuerpo de carne y hueso como nosotros, sino que era una especie de fantasma, y por lo tanto no murió en la cruz desangrándose, puesto que no tenía un cuerpo corrupto, sino que era otra cosa, era simplemente espiritual. Y por eso Juan recurre, para dejar estas cosas claras, a un argumento teológico contundente. Y el verbo que estaba con Dios era Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Cristo tenía un cuerpo de carne. Luego la carne no es mala. Jesús tuvo un cuerpo físico. El ser humano es alma y espíritu, sí, pero también cuerpo. Un cuerpo que merece respeto.
un cuerpo que merece consideración. Así se desmentía esa herejía gnóstica que amenazaba con introducirse en la iglesia primitiva y que se introdujo en buena parte. Bueno, esto también es hacer apologética, esto también es defender la fe. Pero no solo los evangelistas, sino, como hemos visto, Pablo, Pedro, Judas también hicieron apologética, sino que también estaban después todos los llamados padres de la iglesia, de los primeros siglos del cristianismo, que se vieron obligados a defender también la fe de las herejías, de las desviaciones doctrinales dentro y fuera de los ataques procedentes de dentro y fuera de la iglesia. Así nos suenan nombres como Ireneo, Justino, Clemente, Tertuliano, Orígenes, Atanasio, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona. Tenéis libros en la biblioteca que hablan de todos estos padres de la iglesia y los podéis leer. Tenéis trozos seleccionados de lo mejor que escribieron. Son reflexiones espirituales que, hermanos, hicieron posible que la fe cristiana llegara hasta nosotros. A veces nos encontramos con hermanos en el siglo XXI que dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con la historia de la iglesia. Nosotros descendemos de los discípulos. Nuestra denominación deriva directamente de los discípulos de Jesús. Es decir, 20 siglos de historia que el Espíritu Santo se fue de vacaciones. Que no se ha manifestado nunca, en ningún lugar. Bueno, yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo siempre ha estado presente. A veces las personas nos hemos equivocado, hemos cometido errores. Las iglesias que surgieron fieles a la palabra fueron corruptas, se aliaron con los poderes del mundo y llegaron pues a tener manifestaciones que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo, es verdad. Pero siempre hubo lugares en la tierra, rincones, donde la gente era capaz de morir por su fe. Y allí estaba la llama del Espíritu Santo, que se fue pasando de unos lugares a otros hasta llegar a nuestros días. Nosotros no hemos surgido por generación espontánea. Ni siquiera la generación espontánea existe en biología, como demostró Pasteur en su momento. Pues bien, todos estos hombres hay que tenerlos en cuenta, hay que estudiarlos, hay que reconocerlos. Y a ellos sucedieron otros muchos a lo largo de diferentes periodos de la historia. Los escolásticos, como Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, en la Edad Media, los reformadores como Lutero, Calvino, Zuinglio, y otros en el siglo XVI, y así, desde la Edad Moderna hasta llegar a la Edad Contemporánea, siempre hubo auténticos defensores de la fe. ¿Y qué decir de la defensa de la fe en el presente? ¿Sigue siendo necesaria la apologética hoy? ¿Hay gente hoy que sigue atacando la fe cristiana? Desde luego que sí. Aquí tenemos este libro, El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, uno de los más famosos ateos contemporáneos, que se ha especializado no solo en biología, él es biólogo, sino que además se ha especializado en acusar a la religión, a todas las religiones, pero específicamente a la cristiana, de ser la causa de todos los males del mundo. Sin religiones estaríamos mejor. Por lo tanto, hay que erradicarlas. Eso es lo que predican. Según su opinión, casi siempre habrían sido los creyentes los responsables de las guerras, de los atentados terroristas, de las peores atrocidades de la historia. ¿Y qué podemos decir los cristianos frente a estas críticas? Si bien es cierto que históricamente ha habido creyentes que han hecho brutalidades en nombre de la fe, también es verdad que otros creyentes han sido grandes benefactores de la humanidad, en nombre de su fe, en nombre de su creencia, aunque Dawkins no sea capaz de dar ningún ejemplo en su libro de más de 400 páginas.
no pone ejemplos positivos, solo habla de los negativos. Eso ya es poco científico. Por otro lado, también es cierto que ha habido no creyentes que han hecho cosas buenas. También es verdad. O cosas malas. También es verdad. Tanto en base a su ateísmo como en base a otras ideologías. Seguramente una buena investigación histórica mostrará ejemplos de todas las combinaciones posibles. Creo, hermanos, que por este camino no se va a ninguna parte. Y por tanto, estamos ante un argumento vacío, absolutamente vacío. Aunque mucho me temo que la evidencia global, no la anécdota particular, la evidencia global parece que iría más a favor de la religión que en contra. Simplemente hay que rechazar el argumento de Dawkins de conectar la fe de los creyentes con su maldad como explicación para los males del mundo. Dawkins señala en su libro que la esclavitud, que se daba por supuesta en la Biblia y que era aceptada por la Biblia, y después que pasó a formar parte de el mayor tiempo de la historia, dice Dawkins, la esclavitud, esa esclavitud que ya se contempla en la Biblia y que la Biblia no soluciona, pues tuvo que ser abolida en los países civilizados en el siglo XIX. Los países civilizados en el siglo XIX abolieron la esclavitud. Afirmaciones como estas son típicas, yo creo que de desinformación del autor, por decirlo de alguna manera. No dice que la esclavitud, no dice cosas como, por ejemplo, que la esclavitud ya existía mucho antes de que se escribiera la Biblia. Ya había pueblos ajenos a la Biblia que practicaban la esclavitud. Ni que las otras civilizaciones periféricas al mundo judío, que la contemplaban, que la practicaban con gran pasión, pues, por ejemplo, cómo se construyeron las pirámides de Egipto. A base de esclavos. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, aunque sí aparezca, como sabéis, relatado. Sin embargo, en la palabra de Dios, en la Biblia, a los 7 años había que concederle libertad a los esclavos. Eso no se ve en los otros pueblos. Por ejemplo, algunos filósofos griegos, como Aristóteles, vivían en sociedades donde había más esclavos que personas libres. Los libres eran una minoría, los esclavos eran la inmensa mayoría. Algo inimaginable en la historia de Israel. Dawkins no dice que precisamente la esclavitud fue puesta en tela de juicio por la Biblia, con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y cuando afirma que fue abolida en los países civilizados, ¿qué quiere decir? ¿Quién la abolió? Aunque hay que reconocer que el germen antiesclavista de la Biblia no fue desarrollado durante mucho tiempo por los cristianos, durante siglos, y que desgraciadamente muchos cristianos apoyaron la esclavitud, es verdad, muchos cristianos, entre comillas, pues defendieron la esclavitud con fervor, pero con eso esos cristianos lo que estaban mostrando más bien no era tanto la maldad del cristianismo, sino la capacidad del ser humano para la incoherencia. ¿Cómo puede ser cristiano y defender la esclavitud? Eso es ser un cristiano incoherente. Lo cierto es que la idea abolicionista que germinó en los siglos XVII y XVIII fue una idea de origen cristiano. Se le ocurrió a un cristiano. Fue defendida por cristianos. Es increíble que un británico culto como Richard Dawkins no haya oído hablar del líder del abolicionismo británico, el parlamentario evangélico William Wilberforce. Hasta se ha hecho una película, se ha llevado al cine, una película que tuvo mucho éxito. Precisamente en el Reino Unido se conmemoró en el año 2007
el 200 aniversario de la consecución de Wilberforce de la abolición del comercio de esclavos. Pero claro, tal vez eso le haría reconocer a Dawkins que el cristianismo podría ser la raíz de algún bien. Y eso él no lo quiere reconocer, algún bien para la humanidad. Es más, si sigue tirando de ese hilo, puede que salgan algunos otros bienes para la humanidad realizados por cristianos. Y a lo mejor incluso descubre que la propia ciencia, algo que por supuesto Dawkins parece respetar mucho, incluso la propia ciencia puede que tenga alguna que otra deuda con el cristianismo. Yo creo, hermanos, que los cristianos deberíamos sacar de todas estas críticas de Dawkins y de sus colegas dos importantes lecciones. La primera es el deplorable testimonio que la violencia, el uso de las armas y todo tipo de intolerancia religiosa supone para la fe cristiana. La violencia siempre es mala para la fe cristiana. Y en segundo lugar, no es un buen argumento para criticar el ateísmo fijarse en la profesión de fe de determinadas personas, de determinados monstruos bien conocidos de la historia, como por ejemplo Hitler. ¿Era Hitler creyente o era ateo? ¿Qué importa? Fue una persona que lo hizo muy mal, tanto si creía en Dios como si no creía. Pero al mismo tiempo debemos rechazar los intentos, como los que hace Dawkins, de satanizar al cristianismo por los disparates y los crímenes que los cristianos cometieron en el pasado, cristianos entre comillas siempre. Es más, es algo que un bien o un mal se haga en nombre de algo, la fe o el ateísmo, no debería necesariamente llevarnos a asociar esas dos cosas. Son cosas independientes. Por ejemplo, el que los inquisidores encendiesen las hogueras en nombre de Cristo, como ocurrió en este país llamado España, ¿debería conducirnos a negar a Cristo? O más bien a rechazar a los inquisidores como abusadores del nombre de Cristo. ¿Es que acaso estos no habían pervertido el cristianismo dejándose dominar por intereses políticos y económicos? ¿Es realmente la religión la raíz de todos los males, como dice Dawkins? ¿O es el propio ser humano el que no tiene inconveniente en utilizar cualquier excusa para cometer sus desmanes? ¿Acaso no se han cometido también atropellos en nombre del ateísmo? ¿En nombre de la ciencia? ¿De la política? ¿Del deporte o de lo que sea? El ateísmo de siempre sigue vivo. El conflicto ideológico entre creyentes y no creyentes o ateos es tan antiguo como la existencia de Eva y del diablo. La creencia y la increencia nacieron en el huerto de Edén. Un huerto que estaba vigilado y protegido por Dios. Desde entonces, el ateísmo ha sido compañero de la fe en todos los avatares a lo largo de la historia. Han vivido y convivido juntos. Si recorremos la historia hacia atrás unos 3000 años, llegamos hasta el Salmo 14. Nos encontramos con lo que Spurgeon llamó el ateísmo práctico. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En el siglo XVIII, con la Ilustración,
El lado ateo estuvo representado por hombres como Diderot, francés, Helvetius, D'Holbach, Lemaitre y otros. En su libro La crisis religiosa de nuestro tiempo, el filósofo francés Desqueyrat dice que el ateísmo moderno se ha radicalizado y practica una militancia agresiva, utilizando medios públicos para combatir la fe. Esto se vio claramente en la llamada Guerra de los Autobuses, que a principios del 2009 estuvieron circulando por el Reino Unido y por ciudades españolas como Barcelona y Madrid. El iniciador de esta campaña fue precisamente el doctor Richard Dawkins, el gran ateo, el gran escritor ateo. Y los ateos, escribió Dawkins en aquella época, los ateos son mucho más numerosos, sobre todo entre la élite educada, mucho más numerosos de lo que muchos creen. Esto lo dijo él. O sea, quería decir que los que creemos somos la élite menos educada. Los intelectuales son ateos. Y acto seguido empezó a recaudar dinero para poner a los costados de los autobuses propaganda con este lema: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Como si no se pudiera disfrutar de la vida creyendo en Dios, ¿verdad? Curiosamente, lo que perseguía Dawkins, crear ateos, se le volvió en su contra. Esta campaña en Barcelona y Madrid generó más creyentes que ateos. Dawkins se propuso recaudar el equivalente a 6.500 euros para el anuncio de un mes en los autobuses. ¿Sabéis cuánto tardó en recoger los 6.500 euros? 2 horas. Un mes después ya había recibido donativos por un total de 143.200 euros. Y esto permitió que circularan 800 autobuses en el Reino Unido y que predicaran por las calles las malas nuevas del ateísmo, como así se predicó. También hubo autobuses en Barcelona y en Madrid. ¿Cuáles son las principales características de este nuevo ateísmo que la punta de lanza podríamos decir que es Richard Dawkins? Bueno, se puede decir que el nuevo ateísmo surgió en el mundo anglosajón en el año 2006 a partir de la publicación de algunos libros. Uno de ellos, ya lo hemos visto, El espejismo de Dios, de Dawkins, Rompiendo el conjuro, de Daniel Dennett, 6 cosas imposibles antes del desayuno, de Libes Wolpes, El cosmos comprensible, Victor Stinge, El fin de la fe y Carta a una nación cristiana, de Sam Harris y otros. 6 obras que pregonan un ateísmo airado, enfadado. Lo que es importante en ellas es su nivel de argumentación, sus razonamientos filosóficos, que más bien son pobres. A pesar de eso, estos libros se convirtieron en bestsellers. Los medios de comunicación los promocionaron exhaustivamente. Y el blanco del ataque de estos libros era siempre la religión organizada. Cualquier religión, pero sobre todo el cristianismo. Estos libros son como sermones radicalistas que nos amenazan con duros castigos, incluso con el apocalipsis, si no abandonamos nuestras creencias religiosas equivocadas. Son como predicadores fanáticos del ateísmo, pero razonan siempre en blanco y negro. No hay términos grises, no hay espacio para la ambigüedad. ¿Cómo encaja este nuevo ateísmo en la amplia discusión filosófica acerca de la existencia de Dios que se ha venido desarrollando en las últimas décadas,
sobre todo, como digo, en el mundo de habla inglesa? Bueno, la respuesta es que no encaja en absoluto. ¿Por qué? Pues porque los nuevos ateos se niegan a tratar seriamente temas fundamentales sobre la existencia de Dios. Se niegan a abordar el tema de la racionalidad evidente que hay en las estructuras del universo. No quieren hablar de lo que decíamos antes, de los vestigios de inteligencia, de información que subyace en el cosmos. Se niegan a entender la vida en la Tierra como algo que opera de manera autónoma e inteligente. Se niegan a estudiar seriamente la conciencia humana, el pensamiento conceptual, la idea del yo subjetivo, personal. Dicen que todo eso se debió a un golpe de suerte inicial, a una singularidad que aún no comprendemos demasiado bien. Y con eso se pretende explicar todo. Parecen no ser conscientes de que los filósofos contemporáneos ya no aceptan el positivismo lógico que ellos todavía suscriben. El positivismo lógico afirma que el único conocimiento verdadero es el conocimiento positivo, el conocimiento científico, el conocimiento que se puede demostrar, experimentable. Pero resulta que los propios errores y confusiones internas del positivismo le hicieron caer. El positivismo hoy está ya superado en filosofía. Pues bien, este nuevo ateísmo no es más que un regreso, un salto atrás hacia los planteamientos filosóficos del positivismo, que ya fue abandonada hace tiempo incluso por sus más fervientes defensores. Sin embargo, estos nuevos ateos ni siquiera se elevan a la altura de aquel positivismo lógico. Ignoran totalmente la gran cantidad de obras que existen hoy sobre filosofía analítica de la religión o los sofisticados argumentos nuevos generados en el seno del teísmo filosófico. Los ignoran deliberadamente. Hermanos, aquí me gustaría hacer una pausa. En nuestro país se ha censurado todas las obras filosóficas que defienden el teísmo, que defienden la existencia de Dios. Hay filósofos de habla inglesa en los Estados Unidos y en Inglaterra que están publicando muy buenos argumentos a favor de la existencia de Dios, pero curiosamente el estudiante universitario medio español que va a una biblioteca o que va a la librería de su facultad y busca libros sobre el tema de la existencia de Dios, encuentra que todos los libros de filosofía son ateos. Defienden la inexistencia de Dios. No hay libros que defiendan lo contrario. Por tanto, llega a la conclusión lógica, entre comillas, de que el tema está cerrado. Dios no existe. Eso está pasando hoy en nuestro país. ¿Por qué no se traducen esas obras que refutan esa idea atea superada? Porque seguramente los editores también son ateos. Los que piensan que eso no va a ser un negocio porque en España todo el mundo es ateo. Somos muy religiosos en España, pero unos religiosos folclóricos, no consecuentes con nuestra fe. Pero esto es una gran tragedia para los jóvenes de hoy. Por eso, hermanos, los que os estáis preparando para predicar el Evangelio, los jóvenes, os vais a encontrar en este país con muchos jóvenes que dicen ser ateos, que no conocen nada de la palabra de Dios, de la Biblia, tienen una incultura religiosa enorme, pero que están prejuiciados desde la universidad para negar a Dios. En cuanto se derrumban los 3 o 4 argumentos que han oído repetir, no tienen argumentos. Y entonces se puede presentar el Evangelio. De manera que la apologética es hoy preevangelizadora. Hay que romper ese muro de cristal que existe ante los jóvenes para
después presentarles el mensaje del Evangelio. Me gustaría comentar el caso de un brillante filósofo ateo británico que falleció en el año 2010. Este hombre estuvo durante 60 años de su vida, era un gran filósofo, de primera línea en el mundo. Y durante 60 años de su vida estuvo publicando obras y defendiendo la postura atea. Dios no existe. Se trata del profesor Anthony Flew. Este hombre, se dice de él que fue el representante más destacado del ateísmo filosófico anglosajón de la segunda mitad del siglo XX. No quiero decir muchas cosas sobre él porque luego lo veremos quizá mañana en una conferencia más específica. Pero vean, este hombre durante más de medio siglo desarrolló todos estos argumentos y publicó libros como Dios y la filosofía, La presunción del ateísmo. Un hombre que participó en muchos debates públicos, en muchos medios de comunicación, en universidades, debates con teólogos y con filósofos creyentes. Y resulta que de la noche a la mañana, cuando ya tenía 80 años, dice que ha estado equivocado durante toda su vida, que cree que Dios existe. Pasa del ateísmo al teísmo. Pensad que estamos hablando a nivel racional, a nivel filosófico. No es que se convirtiera a ninguna religión, eso él lo deja claro, por lo menos dice, ya lo veremos mañana, de momento Dios no me ha llamado directamente, pero estoy abierto. O sea, él confiesa honestamente. Lo que pasa es que se murió. No sabemos si le dio tiempo o no. Pero él dice que le ha llevado a ese cambio radical en su vida del ateísmo al teísmo, no le ha llevado la religión, sino que le ha llevado la ciencia. Y explica qué cosas, sobre todo el universo, la perfección que hay en el universo, la perfección que hay en la vida, en los seres vivos, en la célula, y la perfección que hay en la conciencia humana. Eso la ciencia no ha sabido responderlo todavía y cree que nunca será posible responderlo desde la razón humana. Pues de él se dijo de todo. Bueno, Richard Dawkins dijo, este hombre está chocheando, se ha vuelto ya viejo, senil, no sabe lo que dice, o algún grupo religioso le ha lavado el cerebro, que también puede ser. Siempre lo que os decía, hablar mal de la persona cuando no se pueden rebatir los argumentos. Pues bien, al final de él escribió un libro, yo creo que es el único libro que se ha traducido al español, y en ese libro Anthony Flew, al final, no exactamente él, el libro se llama Dios existe, y hay un colaborador de él al final del libro que se llama Roy Abraham Varghese, y este hombre escribe: los evangelistas ateos de hoy apenas intentan construir argumentos. En lugar de eso, dirigen su artillería sobre los abusos sobradamente conocidos de la historia de las grandes religiones mundiales. Pero, dice él, los excesos y atrocidades de la religión organizada no tienen nada que ver con la existencia o inexistencia de Dios. De la misma forma que la amenaza de la proliferación nuclear no tiene nada que ver con si es verdad o no que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo creo, hermanos, que es a los ateos los que nos están boicoteando. Vamos a ver si podemos acabar sin boicoteos. Estábamos diciendo que quizá es a los ateos a los que les toca resolver el misterio, porque de hecho los creyentes el tema ya lo tenemos resuelto por la fe. A Dios se llega por la fe, a través de la fe. Hay un artículo que se llama Ateos,
que figura en la enciclopedia de la Revolución Francesa. La enciclopedia de la Revolución Francesa tiene 18 volúmenes, 18 tomos. Y Voltaire escribe en uno de esos volúmenes, es el que hace el artículo Ateos, y dice Voltaire: incluso si no pudiésemos demostrar la posibilidad del ser soberanamente perfecto, se está refiriendo a Dios, dice, estaríamos en nuestro derecho a preguntar al ateo las pruebas de lo contrario, puesto que, persuadidos con razón de que esta idea no encierra contradicción, le corresponde a él probarnos lo contrario. Quien niega tiene el deber de aducir sus razones. Fijaos qué manera de plantearlo que tiene Voltaire. Quien niega la existencia de Dios tiene que demostrarlo. Así, todo el peso del trabajo cae sobre el ateo. Y quien admite un Dios puede, con toda tranquilidad, dar su asentimiento, dejando a su antagonista el cometido de demostrar la contradicción. Ahora bien, añadimos nosotros, dice Voltaire, esto es lo que nunca conseguirá. Nunca conseguirá pruebas para demostrar que Dios no existe. Esto lo está diciendo Voltaire. Siempre habrá que defender la fe. Mientras que un ateo en el mundo defienda sus argumentos, la apologética no morirá. Mientras exista una desviación doctrinal, la apologética no desaparecerá. Pero hermanos, hoy día más que nunca en nuestra sociedad, en nuestro mundo, necesitamos nuevos defensores de la fe. Nuevos defensores que estén preparados para presentar una apología cristiana singular, de calidad. Y la pregunta es inminente. ¿Estamos nosotros, como pueblo de Dios, preparados para hacerlo? ¿Seremos capaces de presentar en este siglo XXI nuestra fe cristiana en un lenguaje que sea comprensible? Como dice esta canción del compositor evangélico español que todos conocéis, Marcos Vidal, buscadme y viviréis. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están los sucesores de Josué? Hoy en día, en las filas cristianas tenemos casi de todo. Y para comprobarlo, solo hay que darse la vuelta por cualquier librería cristiana. Poseemos famosos novelistas y profetas apocalípticos que nos describen con todo lujo de detalles aquello que la Biblia no cuenta sobre lo que pasará durante la gran tribulación. Tenemos arriesgados viajeros del más allá, que como hiciera en su día el famoso escritor Dante Alighieri, se van de turismo al infierno o al cielo y después de pasar allí una temporada regresan para contarnos aquello que han visto o que al parecer el Espíritu Santo olvidó revelarnos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Tenemos inspirados cantantes, tenemos salmistas que nos deleitan con sus alabanzas y nos entusiasman con sus festivales y sus conciertos. También disponemos de habilidosos artesanos, de fabricantes de los más insólitos artículos cristianos, algunos de ellos capaces de dejar asombrado con su creatividad y su ingenio a la hora de cristianizar objetos, al mismísimo Demetrio de Éfeso. Pero, hermanos, andamos faltos de apologistas, de pensadores cristianos, de hombres y de mujeres capaces de convencer a Dios, de convencer de Dios a aquellos que primero solo se acercan al tema desde la vía del razonamiento y que creen que fe y razón son incompatibles. Tenemos que convencerles de que ese Dios creador que hoy los hombres de ciencia
intuyen detrás de sus descubrimientos. Ese Dios un día se reveló a los hombres en la persona de Jesucristo y que por lo tanto Cristo es la respuesta. El cristianismo no es, como cree nuestra sociedad, una farsa histórica, como sugiere la famosa novela del Código da Vinci. Jesús no se casó con María Magdalena, ni tuvo una hija que emigró a Francia, sino que Jesús tiene millones de hijos y de hijas espirituales a los que le cambió la existencia a lo largo de la historia y que le han venido reconociendo como Dios y Señor de sus vidas. Esos sí son sus hijos. Por eso necesitamos que Dios levante un ejército de apologistas. Apologistas cristianos como Orígenes, que en su época supo enfrentarse a Celso, porque hoy también hay nuevos Celsos. Hombres y mujeres dispuestos a presentar con humildad, con mansedumbre, defensa de su fe. Preparados para compaginar fe y razón. Hábiles para aportar una respuesta cristiana a las inquietudes de nuestra época. Inquietudes de tipo científico, de tipo ético, que puedan predicar al pueblo cristiano que ciencia y teología no son incompatibles, porque una fe inteligente hace una fe sólida, estable, pero para eso hay que formarse, hay que estudiar teología, hay que pasar un tiempo preparándose. Cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, cualquier ciudad, a predicar el Evangelio, tenía siempre la costumbre de visitar en primer lugar la sinagoga judía para hablarles de Cristo, para dialogar con sus compatriotas. En Tesalónica, algunos judíos y gentiles creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, pero los otros judíos que no creyeron alborotaron al pueblo, como sabéis. Fueron a protestar a las autoridades y a decir, ¿qué hacen estos aquí? Y el apóstol de los gentiles y su compañero tuvieron que huir de noche a otra ciudad, a Berea. El evangelista Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 17-11, puntualiza con un énfasis especial, estos, los judíos de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué eran más nobles? Porque se dedicaban cada día a escudriñar las Escrituras para ver y comprobar si las cosas que decían, las cosas que predicaban Pablo y Silas eran ciertas. En otras palabras, no se conformaban solo con la emoción, sino que investigaban y apelaban al estudio de la Escritura y a la razón. No se limitaban a dejarse arrastrar como los de Tesalónica por los impulsos emotivos de las multitudes alborotadas. Los de Berea consideraron que debían estudiar uno a uno los argumentos de Pablo y de Silas para ver si eran verdaderos. Y el evangelista Lucas les alaba por ello. Y quiere dejar constancia, pues de esto que decimos, que una fe inteligente les condujo a una fe firme. Hermanos, si queremos que el Señor nos utilice para que el Evangelio tenga hoy el impacto que deseamos, hemos de ser conscientes que difícilmente lo conseguiremos desde el sentimentalismo de Tesalónica. Debemos instalarnos en el estudio y en la razón de Berea. Que Dios os bendiga.